A Barbie, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Bueno, bien. sé que estuviste, durante la semana charlando de este tema, porque fue tema de la semana, ¿no? Otra vez el horror en una guardería, en este caso en La Plata, una madre que denuncia a una maestra justamente tras conocerse este video que es impactante. Los videos la verdad que son impactantes y a medida que pasan los días nos damos cuenta de la gravedad y lo terrible que fue lo que sucedió en esta guardería, que por suerte hace 2 días está clausurada. Pero, digamos, está clausurada no por la justicia, sino por la municipalidad que la clausuró porque no estaban habilitadas ninguna de las supuestas docentes que estaban a cargo de los niños, ninguna era docente, eran todas personas monotributistas. Entonces, la realidad es que no hubo un accionar de la justicia todavía con esto, hay que ver cómo avanza. Por ahora, la carátula todavía está caratulada en lesiones leves. ¿Qué pide la familia de Pili? ¿Qué pide la abogada Martina que está siguiendo esta causa que, como vemos, digamos, hay zamarreos, hay intentos de asfixia, porque la realidad es que esta maestra lo que hacía para tratar de que estos niños no lloren más, estamos hablando de niños lactantes, niños muy chiquititos, Pili tenía 4 meses cuando pasó esto. Pero también vemos que hace lo mismo con una nena de 13 meses, 1 año más o menos aproximadamente, que le tapa, ahí estamos viendo cómo le tapa la cara para que deje de llorar. Eso es un intento de asfixia, por lo que la familia y la abogada lo que quieren hacer es que esta carátula no deje de ser lesiones leves y pase a ser una tentativa de homicidio. Es que es clarísimo, en el video se ve los amarreos, los golpes, los maltratos. Y estas imágenes que se ven son simplemente de un día de grabación que lo pudieron acceder las familias. No, por supuesto esto es solo lo que se está mostrando, es un pedacito del video que la verdad que hay muchísimo más material y pruebas que comprometen a este establecimiento y ni hablar a las docentes y a esa maestra en particular. Son bebés indefensos que no pueden valerse por sí mismos y uno como padre lleva a su hijo, a su bebé a esos lugares porque supuestamente está tranquilo y lo está dejando en un lugar donde lo van a cuidar y bien, y después ve esto. Es alarmante. Tremendo. Sí, hay algo que es muy llamativo, es horrible también lo que pasó, que está pasando con varios chicos, digamos, ahora los padres que llevaron a sus hijos a ese jardín están empezando a darse cuenta, a ver que durante el tiempo que sus hijos fueron a ese jardín, por ejemplo, Pili, que fue un poco más de un mes, durante ese mes, comprobado por la pediatra, Pili frenó el crecimiento. Y eso es algo que está pasando con muchos de los padres que se están acercando ahora a la abogada Martina para que los asesore y demás, están reiterando esta situación. Sus hijos en ese tiempo que fueron a la guardería dejaron de crecer, por lo que ahí se ve el daño psicológico y evolutivo, porque que un niño de Pili que tenía 4 meses, que una beba de 4 meses deje de crecer 1 mes, realmente es grave la ¿Qué situación. dicen desde el lugar, de esta guardería, este jardín maternal de La Plata? ¿Alguien se manifestó? Ellos dicen que no sabían, por ahora obviamente que la familia y la abogada lo que van es como para que se lo involucre como encubridores, porque claramente sabían lo que pasaba, porque justamente son los mismos dueños quienes tenían estas imágenes y quienes supuestamente están monitoreando las 24 horas en la institución. Entonces, es llamativo también, al menos a mí me resulta asombroso, como la maestra, sabiendo que además esa cámara está ubicada ahí y que está siendo filmada, hace esto. es tremendo. Y Es aparte, decir, que uno puede pensar que eso ocurría con frecuencia y con naturalidad dentro del establecimiento y que los mismos directores y autoridades del lugar y dueños del lugar sabían lo que ocurría, porque no hay forma sino de que estés tan tranquila para hacer semejante acto. Pero es horrible lo que están haciendo con esos chicos ahí. Tremendo. Hay una de los videos donde se ve que hay otra docente ahí dando vueltas, así que nadie puede decir. Aparte, los bebés llorando se escuchan desde todos lados. La realidad es que la puerta de esta salita estaba abierta, entonces se escuchaban. Las autoridades seguramente pasaban por ahí, escuchaban. Ellos hasta el momento lo que dicen a través de sus abogados, porque las autoridades todavía no salieron a hablar ellos, sino a través de sus abogados, es que cuando se enteraron de esta situación, la mujer fue apartada, esta docente fue apartada. Lo cierto es que esta docente estuvo una semana después de que los padres fueron a decirle: mi hija le pasa esto, tiene marcas y demás. Una semana después siguió trabajando esta persona y ahí una semana después la apartaron, pero estuvo un tiempo y ella supuestamente es una docente, pero ahora hay que ver cuál es el accionar, qué pasó. Digamos, estamos viendo las grabaciones que son tremendas de un día, simplemente hay que ver qué pasó después, qué pasó Pero sí, lo que está antes. claro es que hay más de un chico en ese lugar, con más padres involucrados también
también que piden justicia. Y un modus operandi, porque la realidad es que lo que le hizo a esta nena Pilar, que le tapaba la cara para que deje de llorar, vemos que hace exactamente lo mismo con esta nena que es un poquito más grande, que se la ve que está caminando, cómo las amarrea y demás, y le tapa la cara. O sea, era como un modus operandi que tenía esta mujer para callar a los nenes. Ahora, Barbie, desde el punto de vista judicial ahora, ¿qué va a ocurrir con esta maestra? Hay que ver, hasta el momento no está ni imputada, no se la llamó a declarar todavía, no está detenida, no pasó absolutamente nada, todavía no cambió la carátula, está por lesiones leves, no fue notificada, nada, todavía nada. La realidad es que va muy lento la justicia. ¿Por qué es tan lento el proceso en este caso, no? Es una pregunta que habría que hacerle al fiscal o al juez. La familia confía en que el juez va a dictaminar pronto que haya algún tipo de medidas al respecto, y también que la familia lo que espera es que vaya contra el jardín también, porque no es el accionar de una sola maestra. Ya lo vimos con lo que fue el famoso caso Tribilín, como había un encubrimiento ahí, ¿no? No simplemente las maestras, sino también de las directoras y demás. Me diste el pie exacto, porque vamos a hablar porque lo vamos a linkear, porque definitivamente nos lleva ahí al caso que fue paradigmático, digo, a través de un fallo inédito, bueno, la sentencia de esas maestras del Jardín Tribilín, y ahora uno busca que termina ocurriendo lo mismo que ocurrió aquella vez. Pero ¿qué pasa en el medio? Bueno, vamos a hablar con Paola García Ferrer. Ella es la doctora Paola García Ferrer, secretaria del Tribunal en lo Criminal número 4 de San Isidro, que estuvo realmente comprometida con el caso del Jardín Tribilín, y Paula Beatriz Castro, ella es psicóloga, para ayudarnos también a entender un poco más y tal vez que nos den algunas herramientas más, ¿no?, para entender estos casos, o para aquellos padres que estén en una situación semejante y no saben qué hacer con sus hijos, o de repente no ven nada diferente, o sí, ¿cuáles son los síntomas? ¿Hay alarmas? ¿Hay cosas que avisan? ¿Los chicos cómo avisan que están siendo maltratados en estos establecimientos? ¿Cómo están? Bienvenidas a las dos. Gracias por haber, la verdad, dedicarnos este tiempo también de venir hasta aquí un sábado, pero me parece que es un tema que preocupa, que conmociona realmente a la sociedad argentina tras ver estas imágenes de la semana. Ustedes, imagino que les recordó todo lo que vivieron con el caso del Jardín Tribilín. Se agradece el espacio, es una temática compleja, la conflictiva que se advierte en este caso respecto de en qué delito encuadro la conducta, es una situación que no es novedosa, se atravesó también en la causa de Tribilín. En ese caso específicamente la condena fue por el delito de abandono de persona agravado por el grave daño a la salud. Y se advirtió ahí la conflictiva. La conflictiva es que el maltrato infantil no tiene recepción en el Código Penal. Entonces ahí es donde empiezan todos los problemas de dentro de qué delito o qué figura encuadro la conducta si no tengo lesiones físicas muy visibles, no existe el delito de lesiones psicológicas. Es una temática bastante compleja. Mucho más difícil de probar también, ¿no? Es difícil de probar porque no está probado, no está contemplado en el código como la figura de maltrato. El maltrato infantil es definido por la Organización Mundial de la Salud como todo tipo de abuso, de destrato, de descuido, de negligencia. Implica un montón de cosas. Es una situación compleja que reviste un montón de aristas que tienen que ser contempladas en un tipo penal. En el caso de Tribilín se advirtió esta situación. El tribunal, de hecho, la situación de maltrato infantil la ponderó como una circunstancia agravante y la empleó, en términos sencillos lo explico, para establecer las penas que estableció, para alejarse del mínimo legal, que era de 3 años. Las penas oscilaron entre los 7 años y 6 meses y los 4 y 6, de acuerdo a los distintos grados de responsabilidad. Se exhortó a legislar en la materia. En virtud de ello, armé un equipo de trabajo con la doctora Guillermina Cabello, especialista en Derecho Civil y de Familia, con el concejal de Vicente López, Ignacio Cabello, que hizo su aporte en lo que respecta a la técnica legislativa, y concluyó esto en un proyecto de ley presentado por el diputado Waldo Wolf y su equipo el pasado 10 de abril, en donde se contempla la incorporación de la figura del maltrato infantil con distintas penas de acuerdo a los distintos resultados. Lo que cambia y lo que proponen ustedes en realidad tiene que ver más con las penas o también con cómo se investiga o cómo se trata en estos casos. Es que en realidad, contemplando la figura, es más fácil la investigación. La investigación ahora es compleja porque hay que reunir un montón de requisitos que exige por ejemplo, el delito que pretende la familia, que es el homicidio en grado de tentativa, requiere unas exigencias que el fiscal todavía no tiene probadas. Por eso, haciendo eco del deber de objetividad que le impone la ley,
les dice, por el momento no tengo los elementos para pedir esto que ustedes me piden. Esto se soluciona si la figura es receptada en el Código Penal, que es lo que se propone. Se contemplan distintas penas. En casos máximos, donde el resultado es muerte, se contempla la pena máxima del sistema, que es prisión perpetua. En el caso de maltrato infantil durante la primera infancia, que son ahora va a explicar la licenciada cuáles son las secuelas y las improntas, se prevén penas de hasta 8 años de prisión, y cuando la consecuencia es un grave daño en la salud o se coloca en riesgo, la pena es de 3 a 10 años, que es similar a la pena del abandono de persona agravada. Qué difícil, y como padre también, imagino que psicológicamente también ocurre, y voy a analizar, y me gustaría que me ayudes, a los adultos también y a los niños, pero digo, como padre, cuando uno elige un colegio, elige un jardín, una guardería para dejarlos a los chicos, nunca imaginás que te puede pasar algo así, realmente no lo imaginás, y hasta por ahí ves algo raro, pero decís, no, imposible. Hay una negación de los padres para no sentir culpa también de que lo dejaron ahí a su hijo y terminó sucediendo lo que sucedió. Es fuerte también, enfrentarse a esa realidad. Sí, me parece que justamente muchas de las cosas que dijiste son totalmente así. Los padres, cuando se den con dificultades laborales o, bueno, tienen que asumir su rol de parental, de maternaje, de parental, digamos, y tienen la obligación de cumplir otros roles en la sociedad, tienen que dejar a los chicos muchas veces en jardines maternales o guarderías donde intentan que esos roles parentales sean desplazados a la institución y depositan toda su confianza. Muchas veces sabemos que estas cosas generan culpas, y la sintomatología que empiezan a ver en los chicos, por ahí que lloran, que están angustiados, que les cuesta dormir o que tienen involuciones en su, digamos, desarrollo, lo atribuyen justamente a estas cuestiones de desapego. Claro. Y a las cuestiones de culpa y de abandono y las vivencias contrapuestas y ambivalentes que genera esta cuestión de tengo que trabajar, pero jamás de que estén siendo víctimas de un maltrato en un jardín o en una guardería, ¿no? Estas cuestiones por lo general se resignifican con este tipo de situaciones, donde cuando aparece por algún motivo, digamos, en el espectro la violencia o algo en relación al maltrato o al descuido en las instituciones, ahí recién se empiezan a resignificar un montón de síntomas que presentaba el chico, que por ahí se atribuyeron al ámbito familiar o a la situación que estaba viviendo la familia en ese momento. ¿Cuáles son esas señales de alerta? Bueno, mencionabas vos algunas, ¿no? Que deje de comer, que tenga insomnio, que depende la edad del chico y el chico, pero bueno, muchas veces hay que se niegan a ir al jardín o presentan angustias que no venían presentando, o cuestiones de retrasos o involuciones en el desarrollo evolutivo alguno, ¿no? Enuresis, o dejar de comer, o este tipo de cosas, ¿no? Que los papás los ven, pero no logran decodificar, y habitualmente se las autoatribuyen justamente por los sentimientos que genera el tener que desapegarse y... No, yo creo que esta madre en particular, esta madre que denunció a esta maestra, en el caso que conocimos esta semana de La Plata, creo que le cayó la ficha cuando vio el video, las imágenes. Ahí fue... Bueno, me enfrenté con la realidad, y ahora ¿qué hago? Más allá de que ella había radicado la denuncia, buscó la vía pública. Creo que la visibilidad de estos casos hace que seamos más conscientes y que hoy estemos hablando de esto, ¿no? En definitiva. En realidad, a mí me parece importantísimo el proyecto de ley que están presentando, porque el maltrato infantil está contemplado desde el área asistencial y desde el resguardo, pero no desde el área penal. Y me parece que justamente la Convención nos marca que los niños son portadores de derechos, pero por ser niños tienen un plus de derechos especiales que el Estado debe resguardar. Y una manera de resguardarlos es justamente a través de sus leyes, sus operadores, sus instituciones. Hay una responsabilidad internacional del Estado en protección de los niños, al haber suscrito la Convención de los Derechos del Niño, que forma parte de nuestra Constitución Nacional. Entonces, no es solo una necesidad de la sociedad contemplar estas situaciones, sino también que responde a una responsabilidad internacional del Estado. Lo importante de este proyecto de ley también... ¿En qué estado está el proyecto de ley? Ingresó recién el 10 de abril, así que empieza a circular por los distintos sectores que tiene que circular. Es muy reciente. Lo importante de esto, porque cuando estos sucesos salen a la luz,
todas las personas implicadas con la institución desde la que se ejercieron los malos tratos inician una carrera para desligarse de responsabilidades. Son todos responsables. Por eso el maltrato infantil en el concepto de la Organización Mundial de la Salud es en el marco de una relación de responsabilidad que compete a los padres, de confianza, que es la que depositan los padres en un otro, y de poder que se dan en relaciones laborales. Y de personas que sean realmente competentes para estar en esos lugares, habilitadas, que se hayan formado para estar allí. También a mí me gustaría analizar eso, porque evidentemente esta maestra no estaba preparada para estar ahí cuidando a esos bebés. O sea, es realmente llamativo. Muchas veces, bueno, los tiempos de la justicia, hay que decir, no son los tiempos que uno necesita, ¿no? Y que la sociedad necesita. Esa es una realidad. Entiendo también el proyecto de ley, que es buenísimo, pero que también, vos me decís, recién ingresa. Esperemos que haya justicia. En este caso, tal como ocurrió con lo del Jardín Tribilín, ¿no? Que esos padres quedaron también conformes con la sentencia, un fallo inédito, con condenas realmente ejemplares, y que en este caso también aplique. Sí, esto también que vos decías es importante, ¿no? Esta cuestión de los controles, de ver la formación y el profesionalismo que tiene cada persona que está al cuidado de un niño, ¿no? Obviamente. Porque... Y también que el Estado esté presente desde el punto de vista de controlar, ¿no? Desde videocámaras permanentes, cámaras, que los padres puedan tener acceso a esas cámaras, ¿por qué no? Debería existir un protocolo. Yo creo que debería empezarse a trabajar en un protocolo al interior de estos establecimientos, a ver cómo funcionan, ¿eh? Es muy importante también. Gracias a las dos por haber venido. Gracias por el espacio. Un placer. Hacemos una pausa, tras la pausa vamos a comer rico, sí, tenemos la magia de Gastón de la Cabrera, ¿eh? Un rico asado para este sábado de tarde extra, ya seguimos.